Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, mi Dios. Bendito eres. Bendito tú eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aquí estamos, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por las hermanas que ya están conectadas en esta noche. Te damos gracias, Padre. Gracias. Esta, Señor, una noche muy buena. Así que la saludamos y le damos la bienvenida a cada una de las que se están conectando en este momento. Vamos a estar orando estratégicamente por aquellos hijos que queremos ver realmente como Dios quiere verlos, ¿verdad? Porque si nosotros los queremos ver, Dios también los quiere ver. Así que vamos a estar aquí estudiando cómo hacer una oración estratégica para que cada quien pueda agregar todos los versículos que ella quiere, pero con la certeza de saber que cuando nosotros oramos la palabra de Dios, orar la palabra de Dios es una oración contestada, porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino que vayase para la cual nosotros la enviamos. Así que estoy saludando a Lilian. Muy buenas noches, Lilia. Muy buenas noches, Ave. Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches. Todas las que se estén conectando en esta noche. Tal vez no las puedo ver todas, no se me sientan si no las saludo, pero bueno, vamos a dar un minutito más para que se estén conectando, pero las saludo, las bendigo y aquí vamos a estar haciendo esta oración estratégica para todos aquellos hijos que nosotros queremos ver como Dios los quiere ver. Amén. Y si Dios los quiere ver así, por supuesto que nosotros también, ¿verdad? Así que o también tenemos a seres amados, gente que no ha venido al conocimiento de Dios. Y en una ocasión recuerdo que mi pastora me dijo: Magda, de la misma manera que tú oras cuando tu hijo está en un problema, en una situación difícil, y que uno le da, pero la guerra espiritual, ¿verdad?, para que lo saque Dios de esa situación, de ese problema. Dijo, de esa misma manera hay que orar por la salvación de ellos, para saberlos nosotros completamente caminando en una relación con Dios. Y de verdad, nosotros muchas veces no consideramos que lo necesitan, porque decimos, bueno, son buenos muchachos, pues los trajimos al Señor cuando estaban chiquitos, y bueno, los dejamos realmente, ¿verdad?, a la deriva, pero vivimos en un mundo muy atacado ahorita con tanta tecnología para cambiarles el cassette de nuestros hijos. Y no estoy hablando de bebés, estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de adultos, estoy hablando de hijos casados, estoy hablando de familia, estoy hablando de padres, de hermanos, estoy hablando de gente adulta que a estas alturas, después de muchísimos años de conocer al Señor o de oír del Señor, aún no están caminando como el Señor quiere. Y esa va a ser la oración estratégica de esta noche. Así que si tú tienes por ahí una libreta, un papel, pluma, yo te recomiendo que que la tengas a un lado para que vayas anotando estos versículos, porque como te dije antes, orar la palabra de Dios es orar una oración que va a estar contestada al 100%, porque Dios respalda su palabra, no tu palabra, no mi palabra, por muy bonitas que sean, Dios respalda solamente su palabra. Así que le doy muy buenas noches, Lili, bienvenida de Austin, gracias por estar aquí, así que espero que todas se encuentren muy bien, estas amadas guerreras de Dios que yo sé que les gusta orar, sé que son mujeres de oración y que realmente
quieren seguir, ¿verdad? Caminando como Dios quiere y queremos ver a toda nuestra familia caminando en los caminos de Dios. Estamos en tiempos difíciles y ahora más que nunca nosotros necesitamos orar de verdad. Así que son bienvenidas, bienvenida Araceli, bienvenida Nancy, bienvenida Lili, bienvenida Lilian, bienvenida Ave, bienvenidas sean todas y cada una de ustedes. Yo las bendigo y les agradezco que estén aquí y juntas vamos a aprender a hacer esta oración estratégica. Amén. Bueno, pues voy a orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo que coloque la palabra en cada una de nosotras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por cada una de esas mujeres amadas, guerreras tuyas, Señor, que están aquí, Señor, atentas a lo que tú nos vas a querer decir o enseñar. Te damos gracias por tu preciosa palabra que no regresa vacía y es la palabra que en esta noche vamos a utilizar, Señor, para poder orar estratégicamente por cada uno de nuestros seres amados que queremos verlos, Señor, caminar a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, yo voy a empezar esta enseñanza con el libro de Hechos, con el versículo 16:31 que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que si tú estás aquí es porque has creído en el Señor Jesucristo y somos salvas, pero nosotros tenemos que traer con nosotros a toda nuestra casa, dice la palabra. Así que en esta oración, porque es una oración, cada versículo es una oración de Dios. En este versículo están incluidos nuestros hijos como parte de nuestra casa y clamar a Dios a favor de la salvación de nuestros hijos es algo que esta noche vamos a dedicar la mayoría del tiempo. Y lo vamos a hacer conforme a la Escritura y a la palabra de Dios. Yo sé, y me ha pasado, a veces nos desanimamos cuando no vemos resultados rápidos. Estamos orando y a veces estamos orando una semana, 2, 3, ¿verdad? Un mes, 2 meses. Y si no vemos algún resultado, pues a veces nos desanimamos. Sobre todo con los seres queridos que parecen ser muy tercos y que se resisten al amor de Dios. Y eso hace que por temporadas pues dejemos de orar por ellos. Pero no debemos descansarnos de hacer el bien, porque la palabra en Gálatas 6:9 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ok, aquí está la clave: si no desmayamos. Sí vamos a cosechar, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y hoy es un buen tiempo para recobrar ánimo y volver a ejercitar la fe y entrar nuevamente en la oración y la guerra espiritual con expectativas de ver resultados. Hoy vamos a entrar con expectativas de ver resultados. Bienvenida, Anita. Así que Dios no quiere que nadie perezca. Dios mismo lo ha dicho en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, las oraciones de salvación son las oraciones que a Dios más le gusta responder. Y yo creo que con este versículo, ¿verdad?, de que Dios le gusta responder nuestras oraciones de salvación, nos va a dar expectativa, nos va a dar fe y nos va a dar confianza para poder hacerlo. Dios quiere ver a cada uno de nuestros hijos en comunión con Él, mucho más de lo que tú y yo lo queremos. Tercera de Juan 1:4, fíjate lo que dice: para mí no hay mayor alegría que la de oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Bienvenida Araceli desde la Ciudad de México. Bienvenida Olivia. Bienvenida Ana. Bienvenida a cada una de las que se están conectando.
Dice la palabra, para mí no hay mayor alegría que la de oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Dios les ama literalmente más que a su propia vida, porque Él dio a Jesús para morir por nuestros hijos y por nosotros también. Y tenemos que confiar en esto y tener la certeza que Él nos oye cuando oramos según su voluntad. Y ya vimos que la voluntad de Dios es que ellos caminen en la verdad y que caminen de acuerdo a su palabra. Bienvenida, Luz Méndez. Dice Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay veces que a nosotros hasta se nos olvida que ni siquiera hemos estado haciendo oraciones y queremos ver peticiones contestadas. Pero aquí dice que son peticiones que le hayamos hecho. El enemigo no duerme, así que, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. La oración es algo que Dios utiliza para traer su plena voluntad aquí a la tierra, pero la tenemos que ejecutar y traer y clamar tú y yo con nuestra boca para que venga a ser manifiesta aquí a la tierra. A la vez nosotros también sabemos que el enemigo, como les decía, que no duerme, ha cegado los ojos de los que no creen. Segunda de Corintios 4, del 4 al 5, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos un enemigo real, el cual está usando todas sus artimañas para que nuestros seres amados no vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que creo que este es un tiempo más que nunca para ejercitar nuevamente nuestra fe, para que vuelvan, digámosle, pródigos, aquellos que se fueron a gastar toda la herencia y después, cuando ya se terminó de todo su placer y sus cosas, quieren regresar a la casa del Padre. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, que los recibe con los brazos abiertos, cosas que muchas veces tú y yo no hacemos. Y estamos siempre juzgando y estamos siempre hostigando, y en lugar de atraerlos los estamos alejando. Así que este es un tiempo para que nosotros cambiemos a la manera de Dios y veamos la salvación llegar a nuestra familia. No podemos perder más tiempo. Entre más tiempo tardemos, cada vez es más lo que el mundo los absorbe y les cambia sus mentes. Y tú y yo sabemos lo que dice la palabra en Romanos 12:2. Dice que no se amolden a la conducta de este mundo. Pero si tú y yo no estamos orando, estamos dándole tregua al enemigo para que avance y los amolde a la conducta de este mundo, que es totalmente contraria a la manera de Dios. Dice que Él les está cambiando, dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo te quiero leer esta misma versión, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, porque mira lo que dice. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Como que en esta época en la que estamos viviendo, a todo mundo le gusta imitar. Pero la palabra de Dios nos dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y eso es lo que le vamos a pedir a Dios esta noche, que ayude a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a que les cambie la manera de pensar y que dejen de andar imitando costumbres que no van de acuerdo a la palabra. Así que yo te animo a que recobres ánimo, porque yo lo estoy recobrando también. Y voy a ejercitar la fe y entrar nuevamente en la oración. Pero no
oraciones simples como la que estamos acostumbradas a hacer. Señor, bendice a mi hijo, cuídalo, guárdalo, bendícelo. No, es tiempo de hacer una oración que salga de nuestro vientre, así como cuando los parimos, una oración que dé vida, una oración nacida del Espíritu de Dios con expectativas de ver resultados. Dios no quiere que perezcan nuestros hijos. Por lo tanto, las oraciones que hagamos por su salvación son oraciones que Dios siempre quiere responder. Dios quiere ver a nuestros hijos salvos más de lo que tú y yo lo anhelamos. Y recuerda, ellos son la herencia que Dios nos ha dado. Dios los ama intensamente. También por ellos murió Cristo. Aunque sabemos que el enemigo ha cegado su entendimiento, ¿verdad? Y dice la palabra en 2 de Corintios 4:3 al 5, dice, si alguno no entiende nuestro evangelio, son aquellos que están perdidos, pues el Dios de este mundo, que ya lo dijimos, Satanás, que tiene cegado el entendimiento y no pueden contemplar la gloria de Dios, y ni tampoco pueden entender la buena noticia acerca de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Nosotros no vamos a ver otro Dios más que en la persona de Jesucristo. Así que más que simples oraciones, tenemos que emplear oraciones estratégicas bíblicas para poder usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orar la clase de oración que mueve a los ejércitos del cielo a guerrear a nuestro favor y que quite todas las vendas de los ojos que Satanás les ha puesto para que ellos no crean. Dios ha dado a todo el mundo un libre albedrío y Él no va a violar su palabra, pero hay oraciones estratégicas que tú y yo podemos hacer para poder derribar esas vendas y para poder hacer que ellos escuchen la palabra de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo, aparte de todas las cosas que Dios lo ha enviado a ser nuestro consolador, nuestro amigo, nuestra ayuda, Él también convence a los incrédulos de su pecado. Lo convence de la justicia de Dios y lo convence del juicio de Satanás. Juan 16, del 8 al 11, dice, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo. Es Jesús hablando, ¿ok? Y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regresaré a mi Padre y ustedes no me verán más. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. ¿Verdad? Que Él se iba a ir y que a nosotros nos convenía que se fuera porque Él iba a enviar al Espíritu Santo que nos va a convencer de pecado. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús y reconocimos que de verdad vivíamos en pecado y que necesitábamos un Salvador, fue la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que vamos a pedir hoy, que el Espíritu Santo ayude a nuestros hijos, a todos aquellos seres amados que hasta el día de hoy no los hemos visto caminar o venir a la verdad, para que se les abran los ojos del entendimiento y ellos puedan recibir esto de la palabra de Dios. Así que Dios mismo conoce las maneras, porque ¿sabes qué? Porque Dios mismo es el que conoce de qué manera torcer los brazos y de aplicar presión para provocar que las rodillas de nuestros hijos, de nuestros seres amados, caigan al suelo para que puedan ser salvos. Tú y yo tal vez no conocemos esa estrategia, pero Dios, que los conoce íntimamente, que los formó desde antes de la fundación del mundo, Él sí lo sabe. La voluntad de Dios ya está establecida en los cielos, pero no se establece aquí en la tierra hasta que tú y yo no la traigamos aquí a la tierra, la comencemos a orar y declarar con nuestras bocas. Cuando oramos según la palabra de Dios, los ángeles guerreros de Dios comienzan a ejecutar la palabra de Dios a favor de nuestra situación que tú y yo estamos proclamando. ¿Sabías tú eso? Que los ángeles están
esperando escuchar la palabra de Dios saliendo de nuestra boca en oración para poder ir y hacer la obra de lo que estamos hablando? Dice, te lo voy a mostrar aquí en la palabra, en el Salmo 103:20. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su mandato. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, es como si Dios mismo la estuviera hablando. Es por eso que los ángeles obedecen al mandato de la palabra de Dios hablada a través de nuestra boca. Voy a leerte la versión esta del Salmo 103:20 en la Nueva Biblia Viva. Dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, ustedes poderosas criaturas que escuchan y cumplen cada uno de sus mandatos. Dice la palabra que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que va y hace para lo cual enviamos. Así que los ángeles ejecutan esa palabra aquí en la tierra cuando tú y yo la confesamos con nuestra boca. La nueva traducción viviente dice de esta manera, alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes. Estamos orando los planes de Dios para nuestros hijos, para nuestros seres amados, no nuestros planes. Nuestros planes no sirven comparados con los planes de Dios. Los de Dios son mucho mejores que los nuestros. Así que por eso yo quiero compartir algunas estrategias bíblicas de oración que podemos implementar para traer la salvación a nuestros seres amados, ya sean hijos, ya sea un esposo, ya sea alguien muy amado tuyo de tu familia. Así que bueno, agarra tu libretita, tu pluma y empieza a anotar los versículos que los cuales vamos a fundamentar la oración que vamos a hacer al final juntas, ¿ok? Bueno, te dije que vamos a construir una oración estratégica, ¿verdad? Para aprender cómo se construyen esas oraciones estratégicas. Yo no sé si tú viste la película Cuarto de Guerra, y me encantó porque cuando empezó la película, ¿verdad? Esta mujer que hace el papel de esa mujer que ora en el cuarto de oración, ella pone el ejemplo de que su esposo era un general en la guerra y que ella decía que la manera para ganar una guerra tenían que tener estrategias. Entonces, la planeamiento, o sea que lo que se hace en lo natural, nosotros lo vamos a hacer en lo espiritual. Y vamos a utilizar este versículo de 2 de Corintios 4:4. Si estás anotando, este es nuestro primer versículo. 2 de Corintios 4:4. Dice la palabra que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Cristo. A veces nosotros nos desesperamos, pero al saber este versículo sabemos que tenemos un enemigo que es Satanás, que él ha cegado la mente. Tal vez ellos quieren creer, pero no pueden, ¿verdad? Y yo sé que cuando tú y yo no teníamos esa luz que ahora tenemos de conocer al Evangelio, pues también queríamos creer, pero no podíamos, no era mi tiempo, no se había orado, no había alguien intercedido para que tú y yo se nos quitaran esas vendas de nuestros ojos y pudiéramos ser alumbrado el Evangelio de Cristo. Así que nuestra primera estrategia de guerra va a ser que se quite toda ceguera espiritual y todo espíritu de engaño que el enemigo ha puesto, ¿verdad? Para que sea quitado por el poder de la sangre de Cristo, para que ellos puedan ver la luz de la verdad. Ese es el primer punto por el cual vamos a orar. Vamos a orar para quitar la ceguera espiritual, el espíritu de engaño, ¿verdad? Por el poder de la sangre de Cristo, para que ellos puedan ver la luz de la verdad. Punto número 2. Vamos a orar para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a lo que dice Juan 16 del 8 al 11. Dice que cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en Jesucristo es pecado. También les hará ver que Jesús no ha hecho absolutamente nada, sino que Él entregó su justicia
a nosotros que éramos los pecadores y que Jesús fue inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Te estaba leyendo el versículo, yo lo medio parafraseo porque después cuando oremos así es como vamos a orar, parafraseando estos versículos. ¿Por qué? Porque si leemos la palabra de Dios, si oramos la palabra de Dios tarde o temprano se va a cumplir. Otro versículo para anotar es Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Fíjense que es primera. Dice, después de eso, el malvado aparecerá, que es Satanás, y los ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Y hay muchísimos falsos milagros en esta época. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que van a recibir. Y como tú y yo no queremos que nuestros hijos reciban ese castigo, ni ninguna de las personas que nosotros amamos, es por eso que vamos a interceder a favor de ellos. Así que, Señor, nosotros los ponemos en tus manos, pues solo tú los puedes convencer por el amor de la verdad para que puedan ser salvos. Tercer punto que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que los rodee por todos sus caminos con un seto de espinos para que no puedan alcanzar a los compañeros de mala influencia y para que se vuelvan al Señor. Esto va a ser basado en Oseas 2:7. Este versículo yo lo he usado muchísimas veces con muchas mujeres en las cuales sus maridos estaban en infidelidad y te puedo decir que todas, ¿verdad?, han visto la respuesta de Dios basado en esta palabra. Oseas 2:7 dice que se empeñará en correr, o sea, el libro de Oseas es el libro del profeta Oseas donde Dios le dijo que se casara con una prostituta. Dios quería ejemplificar que el pueblo de Israel, ¿verdad?, representado por la mujer por la cual se casó Oseas, que era Gomer, se iba con cualquier hombre, o sea, no le era fiel a su esposo. Igualmente nosotras como hijas de Dios y conocemos, a veces le somos infieles a Dios, a veces creemos en otra cosa. ¿Cuánto pueblo de Dios hay detrás de horóscopos, detrás de leer las manos? Eso es irte con otros amantes, eso es prostituirte, ¿verdad? Y a veces no lo vemos de esa manera, pero así es. Entonces, esta escritura dice que Gomer se empeñaba en correr tras sus amantes, pero no los alcanzará, Dios le dijo a Oseas. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, quizás sea mejor que vuelva a mi marido, pues me iba mejor con él que con mis amantes. Y anteriormente decía que Dios le iba a poner un seto de espinas para que quedara adentro de él y que ella no pudiera salir ni alguien pudiera venir a entrar en contacto con ella. Así que eso es lo que vamos a hacer para que toda mala influencia de nuestros hijos, para que toda persona que está hablando en contra de lo que es el Evangelio de Dios, ni se acerquen y ellos puedan tener más facilidad de poder recibir la palabra. Por el cuarto punto que vamos a orar es que la unción profética que Dios nos ha prometido en Malaquías, el último versículo, donde dice que Él enviará el espíritu de Elías, ¿verdad?, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así que, por supuesto, no es a nosotros, sino a nuestro Padre Celestial, que ellos se vuelvan a su Padre Celestial. Así que, Malaquías 4, 5, 6 te lo leo. Y te lo voy a leer en la Biblia Nueva, Biblia Viva, que dice, miren, antes de que llegue mi día de juicio, o sea, antes de que llegue el día de juicio, gloria a Dios que antes de que llegue el día de juicio, que será un día muy impactante, yo les enviaré otro profeta como Elías. Su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien. Gloria a Dios, porque si se sucede en lo natural, va a suceder en lo espiritual.
que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. Qué preciosa esta versión Nueva Biblia, se las recomiendo muchísimo. Nos abre muchísimo los ojos de nuestro entendimiento y nos amplía de verdad el amor y la misericordia de Dios. Así que cuando yo llegue, dice, no tendré que castigarlos, destruyéndolos completamente. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Antes del juicio, Dios enviará ese espíritu de Elías para que se reconcilien los padres con los hijos y sobre todo nuestros hijos con el Padre Celestial, para que Él no los pueda castigar ni los destruya completamente. Gloria a Dios. El quinto punto por el cual vamos a orar: que nuestros hijos se despierten, así como se despertó el hijo pródigo, que volvió en sí. Que se den cuenta de su necesidad de su Padre Dios, ¿verdad? Y que sean motivados a volver en humildad delante de Dios. Yo te voy a parafrasear y te voy a leer algunos versículos de Lucas 15, del 11 al 24, donde habla del hijo pródigo. Y dice que él, vivió desordenadamente y desperdició esa herencia, que un día se fastidió en la casa del padre y le dijo: papá, pues dame mi herencia, que yo ya me quiero ir de aquí. Y era el hijo chico, el hijo grande se quedó en casa. Entonces, pues Dios, el padre, ¿verdad?, de este muchacho, pues repartió la herencia entre sus dos hijos y el chico pues se fue. Entonces, pero como ya sabemos en la escritura, ¿verdad?, que fue y lo malgastó. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quería, darle rienda suelta a todo lo que quería. Así que cuando ya se gastó toda su herencia, entonces fue y consiguió un trabajo con un ciudadano del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Imagínate hasta dónde dice la palabra que antes de que Dios nos levante, hay una humillación bastante grande. Así que él tuvo que ir a buscar trabajo cuidando cerdos. Tenía tanta hambre en ese momento que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que le daba a los cerdos. Pero nadie le daba absolutamente nada, ni siquiera de la comida de los cerdos. Y un día él mismo volvió en sí, se puso a pensar, dice la Biblia: en la casa de mi padre, los jornaleros, los empleados, ¿verdad?, tienen comida en abundancia. Bienvenida, Francis. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Fíjate hasta dónde llegó el entendimiento de este muchacho. Él empezó a comparar a los empleados de su papá, que vivían mejor que él, que era el hijo. Entonces ahí fue cuando él volvió en sí y decidió regresar a su casa. Y cuando él iba de regreso a su casa, dice la palabra que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Es algo que a nosotros nos hace falta. Ahí dice la palabra que Jesús sanaba por compasión. Si tú y yo queremos ver a nuestros hijos, a nuestra familia salva, tenemos que tener compasión de ellos. Hace poco, platicando con un joven, él me decía, ¿verdad?, platicando de su esposa, y decía: ella está perdida. Pero lo decía de una manera que yo podía sentir la compasión que le tenía. Está totalmente perdida. Y cuando una persona está totalmente perdida, tú y yo no podemos juzgarla, porque dice la palabra que no pueden discernir ni su mano de izquierda de su mano derecha. Así que esta noche, si algo se nos va a quedar, es que tengamos compasión por nuestros hijos que están perdidos, por nuestros hijos. Y no te estoy hablando, pues bueno, tal vez lo digo por mí, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Vivo con uno de mis hijos y él está aquí en su cuarto a estas horas de la noche, 9 de la noche, ya listo para estar en cama, pero lógico, no lo quiero ver nada más así, lo quiero ver sirviendo a Dios, ¿verdad? Lo quiero ver en la casa de Dios cada domingo, ¿verdad? Puedes decir: es un muchacho bueno, no hace esto, no hace el otro, bueno, sí, es bueno, pero eso no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es la sangre de Cristo y el vivir en la verdad.
Amén. Así que por eso te digo que tenemos que tener compasión por ellos y tenemos que tener el amor de Dios, así como alguien más lo tuvo por nosotros. Entonces el hijo salió corriendo a encontrar a su padre y se encontraron. Dice que lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que digan que soy tu hijo. Dime que soy jornalero, no me importa, pero lo que quiero es estar en tu casa. ¡Qué hermoso! No importa, ¿verdad? Pero lo importante es que entren a la casa del Padre. Por el sexto punto que vamos a orar es que Dios envíe obreros suyos en el camino de nuestros hijos o de nuestra gente que nosotros estamos orando, intercediendo para que ellos vengan al mensaje de la verdad. Basado en Mateo 9:38. Este es otro versículo que tienes que anotar. Por eso, pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Es una oración también que me gusta mucho cuando alguien me viene a pedir oración por alguien que no es salvo. Y yo le digo: Señor, rodéalo de obreros tuyos. Tráelo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que oyen tu voz, ¿verdad? Y tráelos para que cosechen esa viña que tú plantaste, ¿verdad? Así que esa es una buena estrategia. Toda la escritura y la verdad bíblica que nuestros hijos han escuchado también en el pasado es como una semilla en ellos. Y hagamos que revive, que brote y que cumpla el propósito por el cual Dios le envió. Amén. Todo esto lo estamos basando también en Isaías 55:11, que dice: así es mi palabra, yo la envío y siempre produce fruto. Toda palabra que nosotros hablemos con nuestra boca, que es la palabra de Dios, va a producir fruto. Y por supuesto que va a ser un fruto bueno. Y va a realizar cuanto la palabra de Dios diga. No lo que tú y yo digamos, sino que lo que la palabra de Dios dice. Y la va a prosperar Dios para donde quiera que nosotros la enviemos. A tu hijo, a tu mamá, a tu esposo, a tu amiga, a tu trabajadora, a quien tú le envíes. Ahí va a prosperar. El séptimo punto por el cual vamos a orar es que Dios perfeccione y complete la obra que Él ha comenzado en la vida de ellos. Tal vez tú les hablaste, tal vez les habló un amigo, un vecino, alguien, ¿verdad? A esas personas, Dios ha empezado la obra, pero queremos que Dios la termine. Filipenses 1:6, otro versículo para anotar, y es de la Nueva Biblia Viva. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. O sea, Él no va a dejar nada a medias. Él lo va a terminar antes de que Jesucristo regrese, ¿verdad? De eso estoy seguro, dice la palabra de Dios. Otro versículo para anotar es Efesios 6:18, que nos dice: sobre todo, oren a Dios en todo tiempo. En el momentito que se te venga la imagen de la persona que tú estás pidiendo, ora en ese momento. Yo hubo un tiempo, de verdad, que traía la fotografía de mis hijos en el volante de mi carro, para que cada vez que yo me subía al carro, estuviera orando, ¿verdad? Por ellos. Y es poderoso. ¿Por qué? Porque nada más de verlos, claro que voy a orar por ellos. Hazlo si crees que se te olvida, o para un recordatorio, o para que ores constantemente. Hazlo, es buena idea. Así que dice: y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, no nada más orar, como te decía al principio, o sea, Señor, bendícelo, esto, lo otro, no. Orar dirigidas por el Espíritu Santo. Quizá en ese momento el Espíritu Santo te diga que Él tiene un problema. Quizá el Espíritu Santo te diga que Él está triste por algo. Quizá el Espíritu Santo te diga que Él está buscando la verdad, pero se le hace imposible, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo nos puede revelar la situación que ellos están pasando. También hay que orar, porque dice Romanos 8, 26, 27, este es otro versículo que hay que anotar. Dice que cuando oramos en el Espíritu, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. No nada más la voluntad de Dios, sino la perfecta voluntad de Dios. Y al mismo tiempo que nosotros oramos la perfecta voluntad de Dios, nuestro espíritu se fortalece
¿verdad? Nuestro espíritu que está redimido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Así lo dice el libro de Judas, dice que nos sobreedifiquemos en el Espíritu. Cuando tú y yo oramos en el Espíritu, todas aquellas que tienen la bendición de ser bautizadas en el Espíritu con la evidencia de hablar lenguas, hazlo. Es la oración más perfecta, la oración más exacta, porque dice la palabra que Él toma de nuestro espíritu y está orando con el Espíritu de Dios, que sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos o lo que realmente estamos orando. A veces estamos orando en lo natural una cosa, pero cuando oramos en las lenguas, ¿verdad? Para todas aquellas que tenemos esa bendición, estamos orando exactamente lo que Dios quiere. Yo muchas veces les he platicado de que cuando yo recién vine al Señor, mi pastor siempre nos ponía un ejemplo. Oren, oren, oren en lenguas, decía él, porque él platicaba que cuando estaban orando ahí en la iglesia, una hermana siempre estaba orando para que Dios le diera el dinero para irse en el autobús a la iglesia. Y el pastor, oyendo esa oración, dijo, no, cambie usted, póngase a orar en lenguas. Y total, pues la hermana obedeció y se puso a orar en lenguas. Y después el pastor le dice, ahora pídale al Espíritu Santo que le interprete la oración que acaba de hacer en lenguas. Y bueno, la muchacha obedeció, ¿verdad? Y eso es poderoso cuando tú obedeces de verdad, aunque no te creas con muy espiritual, por la obediencia Dios te revela, ¿verdad? Entonces la muchacha obedeció y Dios le interpretó su mensaje en lenguas, su oración en lenguas, y ella estaba orando no por el dinero del autobús, ella estaba orando por un carro. ¿Cómo ves? ¿Qué quieres orar? ¿Tu oración o la oración del Espíritu? Por eso oremos oraciones en el Espíritu para todas aquellas, ¿verdad?, que tenemos la bendición. Y si no tienes la bendición, pídesela al Espíritu Santo. Es un regalo que Él está disponible de nosotros desde el día de Pentecostés. Así que solamente pídelo, dice la palabra, que Él, ¿se recuerdan de aquella oración donde dice que Dios no le va a dar si te pides un pan no te va a dar una piedra, si te pides no sé qué más vas a dar una serpiente? ¿Cuánto no más te va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida? Así que pídeselo. Si no lo tienes, no lo has pedido. Así que te voy a leer el versículo de Romanos 8, 26, 27 que dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir. Sí, muchísimas veces no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Y cuando la palabra habla de gemidos tales, o sea, esas son las lenguas. Un lenguaje, como dice la palabra, de bebés. Ni tú y yo lo entendemos. Pero, ¿qué importa si tú y yo lo entendemos? Pero que lo entienda Dios. Dios es el que lo entiende. No estamos orando para que alguien más nos oiga, sino para que Dios nos oiga. Y te tengo una sorpresa. Satanás, esa oración no la puede oír, no la sabe interpretar, porque es del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú quieres orar una oración y que no sea interceptada por el enemigo, ora en lenguas. Dice el versículo 27, y Dios que conoce los corazones entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, y Dios que conoce los corazones, dice la palabra en Jeremías 17, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente el que lo creó. Por eso aquí este versículo dice, y Dios que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide, o sea, el Espíritu mismo que está dentro de nosotros, pide por nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros, conoce a Dios mismo. Y esa es la oración más preciosa y perfecta que podemos hacer. Fíjate que yo cuando vine al Señor, que de verdad se me abrió el mundo, ¿verdad? Y yo deseaba que mi esposo viniera al Señor como yo, y yo no sabía qué orar. Señor, como yo no sé pedir, yo oraba en lenguas. Y el Señor me dio a mi marido inmediatamente. Así que, esa es la oración perfecta, ¿verdad? Número 8. Vamos a orar, ¿verdad? Si tú ya tienes algún tiempo en el Señor y si tú estás rodeada con gente que te ha dado una palabra profética para tus hijos, pues
la palabra profética es un arma también, ¿verdad? En contra del enemigo. Porque eso mismo Pablo se lo dijo a Timoteo. Timoteo 1:18 dice, pelea la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. A Timoteo se le había profetizado, ¿verdad? Que él iba a ser un siervo de Dios. Acuérdense que ese es nuestro tremendo ejemplo, ¿verdad? De aquella abuela y de aquella madre cristianas que educaron a Timoteo. Así que pelea la buena batalla, enciende los dones del Espíritu, enciende toda palabra profética, trae la memoria a Dios. Y mira, mientras yo preparaba esto, dije, yo tengo palabras proféticas y no las he clamado. Hay que clamar también las palabras proféticas para uno también. Así que, bueno, vamos a orar por esos 8 puntos, ¿verdad? ¿Ya están listas? Espero que hayas anotado sus versículos. Y bueno, y ahorita que oremos, ¿verdad? O cuando ores después de que termine este programa, o cuando tú tengas tiempo de orar, ¿verdad? No te limites a nada más usar esas escrituras. Tú puedes incluir escrituras que el Espíritu Santo pone sobre tu corazón. No te limites a esto. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu necesidad de tus hijos, es diferente a la mía, diferente a la de Olivia, diferente a la de Leti, diferente a la de Marta, diferente a la de Oralia, diferente. Así que ábrete al Espíritu. Dios conoce a tus hijos mejor que tú. Dios conoce a esa persona amada que tú tanto deseas verla caminar en los caminos de Dios. Amén. Bueno, ok, ¿listas? Para orar. Amén. Yo quiero que inclines tu rostro y vamos a invitar al Espíritu Santo que venga aquí con nosotros, aunque Él ya está en medio de nosotros, porque Él habita dentro de nosotros. Y esa palabra preciosa donde dice que cuando habemos 2 o más reunidas en el nombre de Dios. Y aquí estamos, no estamos reunidas por otro motivo más que para glorificar el nombre de Cristo. Entonces, Él está en medio de nosotros. Él está oyendo lo que vamos a pedir y los ángeles de Dios están atentos porque vamos a hablar la palabra de Dios y van a ejecutar lo que vamos a decir. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Te doy gracias por cada una de las amadas guerreras tuyas que están aquí, Padre. Te doy gracias, Señor, por Leti, por Olivia, por Oralia, Señor, por Ana, por Nancy, por Araceli, Señor, por la pastora Rosita, Señor. Te doy gracias por Lili, te doy gracias por Lilian, te doy gracias por Luz. Te doy gracias por cada una de todas esas mujeres amadas de Dios que están conectadas y están intercediendo para ver el cumplimiento de tu palabra aquí, Señora, en la tierra. Así que, Padre Celestial, esta noche venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, creyendo en el poder de tu palabra que dice que es tu voluntad que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, como está escrito en 1 de Timoteo 2:4. Señor, yo sé que tú amas a mis hijos, pues es la herencia que tú me diste, y aún sé que los amas más que yo misma. Gracias por tu amor tan inmenso para con mis hijos y con mis seres amados, Señor. Y Señor, a mí me duele verlos así como los veo, Señor. Yo sé que a ti también te duele. Y Señor, te pido compasión, Señor, por ellos. Y te pido que me des más compasión por cada uno de ellos. Y hoy vengo en clamor por la salvación de cada uno de mis hijos. Y si tú quieres, cuando tú ores, agrega el nombre de cada uno de ellos. Así que en el nombre de Jesucristo, yo uso la autoridad que me ha sido dada y rompo el poder de Satanás y sus maquinaciones en contra de la vida de nuestros hijos y de nuestros seres amados que necesitan, Señor, tu salvación. Yo vengo anulando cada una de sus armas para cegarles el entendimiento, para que no se les alumbre el evangelio de Jesucristo. Ato a todo espíritu de distracción y de seducción diabólica en su vida. Ato el espíritu de engaño que ha cegado sus ojos de la verdad. Señor, yo te pido que los llames por tu espíritu
que les hables en sueños, háblales en visiones, Señor. Hablas de la manera que tú sabes que ellos van a responder a la verdad. Señor, sánalos también, Señor, de toda dureza de corazón que les ha impedido recibir tu amor y tu verdad. Yo rompo en el nombre de Jesucristo toda atadura almática que no proviene de Dios. Todas aquellas ataduras almáticas de amistades que no convienen, Señor. De amistades que los alejan de ti. De amistades, Señor, que los distancian más de ti, Señor. Y que los distancian de la verdad. Señor, yo de acuerdo con tu palabra pido que envíes obreros a sus caminos para que les testifiquen de tu verdad, de tu poder y de tu amor, de una manera que ellos puedan entender y recibir. Abre sus corazones, Señor. Abre su espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Quitamos toda venda de sus ojos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que sus ojos son abiertos al Evangelio, son abiertos a la palabra tuya, Padre. Y que todo argumento mentiroso en contra de ti sea anulado, cancelado, nulo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra nos dice que nosotros tenemos el derecho legal de condenar toda lengua que se levante en juicio, Señor, contra nosotros o contra tu palabra, contra ti, Padre. Así que en el nombre de Jesús atamos y ligamos todas aquellas lenguas que les están hablando en contra del Evangelio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, los pedimos que los rodees con un seto de espinos, Padre, para que no puedan encontrar a esas personas de mala influencia, pues aunque ellos los busquen, Señor, no los van a encontrar, y así ellos se despertarán y volverán a ti, Señor, y a su familia que los ame, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque esa estrategia, Señor, tú la usaste en la palabra, Señor, para que, Señor, tu pueblo no se vaya con sus ídolos, no se vaya con sus amantes. Igualmente, Señor, nosotros venimos orando, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellos no regresen a esas amistades que los alejan de ti, Señor. Espíritu Santo, convéncelos de que no creer en ti es pecado. Convéncelos, oh Señor, que reconozcan que tú eres justo y que ya les has regalado tu justicia, que tú ya los has perdonado, Señor. No importa qué tan bajo hayan caído, Señor, no importa que tantos pecados hayan cometido, Señor, tú hace 2021 años tú los has perdonado, Señor, y les has lavado con tu sangre preciosa. Señor Espíritu Santo, te pedimos que ellos reconozcan que tú eres justo y que les has regalado la justicia de Dios. Señor, te pedimos, Señor, que también ellos, Señor, por medio del Espíritu Santo, sepan que Satanás, el que los acusa de día y de noche, ya ha sido juzgado y castigado, y que él no tiene poder más para poder seguir oprimiéndolos, deprimiéndolos y alejándolos cada vez más de ti, Señor. Líbralos de todo engaño del enemigo, para que se puedan rendir totalmente al señorío de Jesucristo. Padre Santo, así como yo intercedo por mis hijos y mis seres amados, yo confío en tu promesa, que tu Espíritu Santo está presente en ellos, que tus ángeles también están siendo enviados a guerrear a favor de la salvación de nuestros hijos y nuestros seres amados, y que todo espíritu de maldad e incredulidad que ha operado en su contra sea atado ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vigilas tu palabra hasta que se cumpla, y tus ángeles ejecutan esa palabra también hasta que se cumpla. Señor, tu palabra no regresará vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual lo hemos enviado, y le hemos enviado para la salvación de nuestros seres amados, de nuestros hijos, Señor. Lo hemos enviado para que quite toda venda del enemigo, Señor. Los hemos enviado, Señor, para que aleje toda amistad, Señor, que no conviene. Los hemos enviado a la palabra, Señor, para que ellos confiesen en fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú eres, Señor, el Dios, Señor, que veniste y te hiciste carne, Señor, para salvarlos y librarlos de la muerte eterna. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú has empezado una buena obra
en cada uno de nuestros hijos y nuestros seres amados. Y tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, tú no dejas nunca nada a medias. Señor, glorifica tu nombre, que tu voluntad sea hecha en nuestros hijos y en nuestros seres amados, y que todo enemigo tuyo sea avergonzado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Los declaramos, Señor, salvos. Los declaramos, Señor, sirviéndote. Los declaramos, Señor, con el espíritu abierto, Señor, para estar atentos a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el espíritu de Elías, Señor, regresará y hará, Señor, que el corazón de nuestros hijos se vuelva al Padre Celestial y también a los padres naturales, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Toda restauración, Señor, que necesitan, Señor, todos nuestros hijos, Señor, aunque sean salvos, Señor, esa restauración con su Padre terrenal, porque el Padre terrenal es el reflejo del Padre celestial. Así que, Padre, venimos pidiéndote perdón por toda imagen del Padre celestial, Señor, que los padres terrenales le han dado a los hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón y estamos intercediendo por eso. Si han sido lastimados, Señor, si han sido, Señor, heridos, si han sido, Señor, alejados en lugar de ser acercados al Padre Celestial por causa de un mal testimonio, te pedimos perdón, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Hemos orado tu palabra y tu palabra no regresa vacía, sino que va y hace para lo cual la hemos enviado, Señor. Y le hemos enviado para verlos reconciliados contigo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gracias por la plena confianza que tenemos en tu palabra, Señor, porque si oramos algo conforme a tu voluntad, nosotros estamos seguros que tú nos oyes. Y si estamos seguras que tú nos oyes, estamos seguras que vas a responder lo que te hemos pedido. Y esta noche hemos hecho esa oración de salvación, Señor, para nuestros hijos y nuestros seres amados, y la veremos cumplida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, 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 amén. Podemos decir amén. Y fíjate que el Espíritu Santo me estaba recordando en este momento que cuando una mujer está embarazada, tú no ves al bebé, pero sabes que está embarazada y lo crees, ¿verdad? Pues igualmente, esta oración que acabamos de hacer esta noche, ¿verdad? Aunque no la veas, por fe está hecha. Está hecha. Ve a tus hijos salvos. Velos con los ojos de Dios. Velos con los ojos de Dios. Y pídele a Dios misericordia para ellos. Así que nosotros no tenemos que ver para creer, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Así que yo declaro a todos los hijos de las amadas guerreras de Dios salvos para la gloria de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada una, Señor, de todas sus amadas guerreras. Yo me pongo de acuerdo con ellas y con todos los seres amados que ellas han levantado esta noche, Señor. Yo me uno a la fe de ellas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu palabra dice que uno corre a 1000, 2 a 10,000. Así que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, te pedimos, y también dice que si 2 se pusieren de acuerdo acerca de una misma cosa, lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Así que todo lo que hemos pedido esta noche nos será hecho. Así que yo declaro los hijos y los seres amados de cada uno de ustedes, Señor, para la gloria de Dios. Así que gracias Luz, gracias Pati Corres por estar aquí. Gracias, Pastora Rosita Cardosa. Gracias por todas, cada una de las que se han conectado. Así que en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que Dios nos ha oído. Ay, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Francis. Gracias, Luz. Gracias, Araceli, Deyanira, Mónica, en el nombre de Jesús. Gracias, Leti, también, Mari Chávez, Lilian, también, Olivia. Gracias por cada una de ustedes, en el nombre de Jesús. Y yo sé que hoy van a dormir con unos cuantos kilos menos,
de preocupación, sabiendo que hemos puesto a nuestros hijos en las manos de Dios. Y no hay valiente que se los arrebate de las manos de Dios. Son de ellos, es la herencia que Dios nos ha dado. Y si a ti y a mí nos duele, a Dios le duele más no verlos como Él quiere verlos. Amén. Amén. Dios me las bendiga. Tengan una noche de descanso, de paz. Acuérdense que dice la palabra en el, creo que es el Salmo 42, donde dice que en paz y en reposo veremos la salvación de Dios. Amén. Así que duerme en paz y decláralo hecho en el nombre poderoso de Jesús. Olivia, bendiciones. Así que, amén. Muy buenas noches. Dios me las bendiga. Y orando. Y si te acuerdas de algún hijo de una amiga, de lo que sea, también añádelo, ¿verdad? Porque cuando tú oras algo para alguien más, Dios acelera tu oración. Amén. Bendiciones. Dios me las bendiga. Buenas noches. Nos vemos el otro martes.